Buenas noches, amigos y amigas presentes. Estamos iniciando nuestro programa de todos los martes de visión gerontológica. Realmente, bueno, hoy estoy un poquito, ya sienten mi voz un poco que no está muy bien, que digamos, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que estar siempre, eh, siempre en nuestro horario habitual, ¿no? Estar siempre compartiendo diversos temas gerontológicos. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poquito también de temas polémicos que tienen relación con vamos a, así, justamente la relación que existe entre cuál es lo conveniente y qué cosa es lo verdadero. Vamos a ver este punto. Es cierto que la ciencia en la que nosotros estamos, que es la gerontología, no es una ciencia exacta, no podemos comparar a la gerontología con las matemáticas, no podemos comparar la gerontología con la física. Es una ciencia que está en constante evolución y desarrollo y que de alguna manera también se ve enfocada desde un punto de vista transdisciplinar, como también lo podemos verificar a través de el pensamiento llamado pensamiento complejo. Entonces, ahora, uno de los temas que me gusta mucho incidir es es cuando nosotros eh, vamos a exponer, por ejemplo, lo que nosotros creemos como una teoría o una creencia, algo así. eh, es a veces muy criticable el hecho de que nosotros hagamos afirmaciones rotundas, ¿no? De algo y que luego de ello no demos ninguna sustentación de ello, como si lo demos por hecho, como si se tratara de un acción. Entonces, el ponente de turno ingresa a la sala y dice, sí, yo quiero que todos estén claros, ya ustedes saben que el envejecimiento comienza desde el nacimiento, de la concepción, así que vamos a pasar al siguiente punto. ¿Van comprendiendo dónde voy? Ya. Entonces, aquí no se trata de acciones, aquí no hay acciones, aquí no es cuestión de decir, el envejecimiento comienza en la concepción, comienza a los 15 años, comienza en la adolescencia o los 30 años, ¿no? Todo se tiene que sustentar de una manera lógica, en gran parte, ¿no? Y, por supuesto, aportar evidencia científica. Ahora, conversando con diversos profesionales, ¿no? Diversos profesionales han considerado convenientes, ¿no? Esta teoría que dice que se inicia desde la concepción, bueno, consideran que es una teoría que se adecua, ¿no? A la realidad. Pero cuando comenzamos a hacer un análisis de de lo que es, de lo que es el envejecimiento y de lo que significan las primeras etapas de la vida, vamos a encontrar algunas cuestiones, unas interrogantes que no están muy bien respondidas. ¿Mm? Eh, entonces, otro de los grandes problemas es que el envejecimiento, como es un tema absolutamente complejo y que es abordado como una cuestión simple, como una cuestión de simplificar, simplemente que es algo que aparece simplificado, ¿no? En constantes charlas que se dan. eh, entonces, la gente los acepta, estas denominaciones o enunciados que se realizan ahí
sin ningún tipo de análisis lógico, nada. Simplemente bueno, sí, sí, así es y punto, ¿no? Ah, qué bueno que ya está por aquí la doctora Karina Rodríguez y me va a acompañar en este tema complicadísimo el día de hoy. ¿Cómo estás, Karina? A ver, te voy a poner espérate, para que puedas ingresar. Creo que sí tienes cámara. Sí puedes poner cámara. Sí, 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 sí. Estás activo para cámara. Ajá. Ya puedes, hablar. Hola Luigi, ¿cómo estás? Ya llega. Karina, ¿cómo estás? Sí, bueno, entonces, estábamos viendo eh, el tema de los axiomas y de los enunciados que se realizan y que muchas veces se trata solamente de enunciados que no tienen validez científica y que solamente se basan en una cuestión tal vez de, algunos lo consideran como una necesidad, otros lo consideran como algo conveniente, ¿no? Y entonces recordaba que cuando tú escuchabas muchísimas charlas, se repetían algunas frases y esas frases no, no, no les continuaban o no seguía a continuación una explicación de eso, o sea, una sustentación de las afirmaciones realizadas, ¿no? La más común de ellas es decir que el envejecimiento comienza desde la concepción. Bueno, pues es una más de tantas afirmaciones que muchas veces se expresan como axiomas, ¿no? Como axiomas. Ya ustedes saben, ustedes ya, pues, entonces ya no es necesario ya estar explicando, ¿no? Algo así, como si te dijeran, no, esto es así, ya, y acéptalo, ¿no? Entonces, es como si estuvieras con un grupo de alumnos, imagínate que tú le vas a decir, sí, esto es así, y un alumno que realmente es de esos que le gusta aprender más y esto, pero ¿me podría explicar por qué, cómo y cómo es eso? ¿No? Entonces, me, esto, mira, estoy un poquito mal de mi sistema respiratorio, no sé, de una gripa que me ha venido recientemente. Entonces, hemos visto que la cuestión teórica, o sea, cuántas teorías vamos a estar revisando y, y nos damos cuenta de que en realidad no tenemos definiciones precisas de muchas cosas y probablemente no habrán definiciones definitivas en temas como envejecimiento. No lo va a haber por mucho tiempo. Entonces, tenemos eh, tenemos que argumentar, ¿no? Con lógica y con evidencia. Si yo afirmo algo en una exposición, esto me está obligando, ¿no? Me está obligando a que yo explique, ¿no? Como no es cuestión de que yo dije esto y ya tiene que ser aceptado, ¿no? Ahí dime, Karina, ¿qué es tu opinión? Puedes abrir tu... Gracias, Luigi. Sí, mira, definitivamente los axiomas, muchas veces, como tú bien lo dices, Luigi, los comentarios que en algún momento hacemos están muy, muy relacionados con eh, la conveniencia, como tú bien lo dijiste. O sea, a mí me conviene profesionalmente tener esta corriente, pues lo mantengo, lo hago. A mí me Ah, conviene económicamente mantener esta postura,
pues entonces lo voy a mantener. Entonces, lamentablemente, Luigi, hay muchas cosas que también, y justo de eso hablaba ayer con un colega, de que hay Ah, qué muchas bien. cosas Sí, que tienen mucha relación con las modas. O sea, ahorita está de moda decir que compor, para y colectivos, todo sí. mundo, sin saber qué significa, que es De con las verdad. personas, Ajá. para las personas, y entonces, cuando de acuerdo, usted es alguien que está en esta lucha, en este proyecto, en este trabajo y está justo en el compor para, a ver, ¿qué hace con ellos? Bueno, en realidad tengo proyectos, o sea, cuando tú ya le haces aterrizar a la persona el contexto y el fondo de sus comentarios, te vienes a dar cuenta que en realidad lo que manejan son modas. Solo manejan porque Ujú. alguien más lo dijo, porque le gustó, Exacto. pero no tienen ese contenido y ese contexto social, ese tejido de Ujú. atención integral, esa visión holística, no tienen en realidad ese fondo. Y tal cual, como tú dijiste, tenemos que confrontar la evidencia contra lo que repetimos por moda. Y cuando tú Claro. ya pides a alguien que sustente, que envejecemos desde nacer, que todos estamos en algún momento enfrentando un proceso de envejecimiento, que las vejeces, Es cuando tú correcto. ya vienes y le dices, bueno, ¿y cuántos tipos de vejeces hay? Y les mueves la silla, porque al final hablan de ese término, las vejeces, porque se utiliza las juventudes, se utiliza el término en otras etapas de la vida, esa pluralidad, pero en Ujú. realidad el origen de estas expresiones muchas veces vienen de contextos legales, de culturales o de Sí, acciones que en realidad no determinan lo que es el envejecimiento y la longevidad. Entonces, ¿a qué invitamos? A que no repitamos como por moda, por el que dirán, por algo, ninguna expresión, sino que cada vez que nosotros vayamos a expresar un contenido, un tema, busquemos la base científica, busquemos la información más cercana y más claro. reciente que lo sustente y lo que nosotros compartamos y expresemos tenga una base de sustentación. Si hay base de lo que tú dices, aquí en cualquier parte del mundo tú lo defiendes y es algo con lo que tú puedes generar mayor aporte a un tema. Pero si tú lo estás diciendo por imitación, por réplica, por moda, por conveniencia, eso en algún momento se te va a voltear. Y el momento que eso se voltee, te va a bajar credibilidad, te va a bajar confianza, te va a bajar en algún momento seriedad. Y dentro de todo, yo creo que la credibilidad es lo que Voy a más apagar mi nos celular. debe dar a sustentar nuestras acciones y nuestros procesos dentro de lo que trabajamos día a día en pro de derechos, participación y mejora de calidad de vida de la persona mayor, que son fines primordiales por los cuales la central y todas nuestras ramas nos organizamos y hacemos cada una de las acciones como la de este día. Claro. Y sí, o sea, conveniencias y verdades hay en el ámbito científico, ¿no? Las conveniencias y las verdades se entrelazan en un proceso de construcción, de conocimiento. Bueno, pero el asunto es que sí, lo que tú también lo has dicho, ¿no? Que hay tendencias, ¿no? Que se van marcando, ¿no? Tanto en el habla, en la construcción del concepto, de todo, que se comienzan a promover, a promover.
y generan pues ciertos tipos de frases que, que suelen ser repetitivas y que incluso generan que las personas escriba se deja llevar por la corriente y comienza a escribir incluso eh, con esa influencia. Es decir, el impacto del marketing es fuerte. Es decir, no es tan... Llega un momento en que te jala a un montón de gente y ellos comienzan a hablar utilizando esos términos. Esos términos. Eso es un tema que se ve. Justamente yo quería, acá tenía anotado algo, eh, pero lo debe ver, está acá, el salón, sí, siempre aquí está. En el ámbito científico, las conveniencias y verdades se entrelazan en procesos de... Eso sí la vi. La verdad científica se define desde la intersubjetividad, abarcar con tanto el conocimiento público como el privado y se basa en la experimentación y la generación de hipótesis como rutas para construir el conocimiento. Ahora, son pocos, hay que decir la verdad, son pocos los que proponen realmente, Karina, ¿no? O sea, aquellos que proponen, que de repente cuestionan, ¿no? Y esos que cuestionan también proponen, ¿no? Proponen y cuestionan. Y entonces, y en muchos casos, esta mayoría, digamos, ¿no? Llega al punto de que no deja espacio para otra tendencia que pueda ser contraria a ella. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Eso es lo que estoy viendo. Eso es lo que estoy viendo. Eso es bastante claro. Entonces, hasta en la manera de hablar, en la manera de escribir, en todo. Entonces, eso es lo que tenemos enfrentar en un escenario complicado, ¿no? Y, y por eso también hay que, a ver, acá hay una cuestión también, ajá, en las definiciones. Bueno, ya sabemos que si estamos de acuerdo con el pensamiento complejo, vamos a saber que el concepto de envejecimiento no es definitivo, ¿no? Siempre habrán más. Entonces, pero de todos modos, debemos, par- debemos partir de argumentos lógicos. Yo a veces, mira, yo veo a veces, Karina, cosas que ni siquiera tienen lógica. Mira, algo que ni siquiera pasa el argumento lógico, no puede ya, no, y menos evidencia científica, ¿no? ¿Qué opinas tú? Cuando abre a tu micrófono. Ahora lo cerré yo. A ver, vamos a ver. Ah, sí, ya lo cerré. Cuando yo te vi con tu micrófono abierto, ya ahora sí, ¿ah? Sí, Gracias, Luigi, muy amable. sí, Sí, mira, la lógica en cada uno de los constructos que tú vas enfrentando, creo claro. que debe ser algo que es permitido, que es procedente y que tú tengas como un principio, no necesariamente, y aquí es donde nos fortalecemos como equipo Claro, multidisciplinario, no ajá, necesariamente tenemos que ser profesionales del área para claro. poder emitir una opinión, para poder Eso, adquirir una postura para poder enfrentar un proceso de determinado tema. Sin embargo, Luigi, es muy importante que seamos conscientes de que muchas veces enfrentamos situaciones muy poco lógicas, poco congruentes, porque la persona al final
simplemente lee el contenido, le gusta el eslogan, porque a veces son sí. expresiones que porque son, te voy a hacer el comentario de algo del colectivo de discapacidad. Ahí, a ver, Y ya, decía en una época navideña, una valla publicitaria, decía, con toda la buena intención, Luis, y en ningún ya. momento fue algo que lo pensaran de una manera lesiva, pero decían, Ujú, una sí, bala no me ujú, mató, pero me quitó la vida. O sea, si ujú, tú analizando el tema, estaba destruyéndonos todos los contenidos y apoyos y programas de ujú, habilitación y rehabilitación integral para personas que venían buscando salir adelante después de un accidente, de una lesión, de herida de bala, y simplemente estabas diciendo, no me mató, pero me quitó la vida. O sea, técnicamente les estabas claro. diciendo que el que quedó con una secuela por una bala perdida estaba sobreviviendo, estaba muerto en vida, o sea, mira el Ujú, trasfondo. Y al final, pues lo que querían era, por favor, no más balas perdidas, no más tiros al aire, no buscar más este tipo de riesgos. Pero ya ujú, cuando tú lo analizas hacia la persona, la que está luchando, la que le tocó sobrevivir, el equipo de trabajo que está con una persona, Luigi, pues definitivamente estás bajándole un gran nivel de positivismo, de valía, ujú, del esfuerzo que estaba haciendo, porque de alguna manera, de todas formas, le estás diciendo, usted está vivo, pero muerto en vida, ¿verdad? Entonces, comentarios así que de pronto queremos que sean muy sí, sensacionalistas, pero ujú, vienen a votar muchas acciones y a veces años de avance en contenidos, principalmente los sociales, ujú, cuando por alguna situación de moda venimos y jalamos comentarios y acciones que cualquiera por una buena intención lo hace sin analizar en realidad lo que está diciendo Luigi. Entonces, sí debemos ser muy cautelosos en la terminología que usamos, sí, cómo la sí, estamos manejando y aquí apelo a nuestra multiculturalidad, porque aunque todos ujú, hablamos idioma español, cada uno tenemos un término distinto sí, hacia nuestras expresiones y nos vamos, así, no sé si contigo en Perú sea así, pero por ejemplo, ah, en Bolivia, para que ya, una persona se recueste en una camilla, en una cama o en algún lugar para evaluarle, le dicen échese, o sea, échate ahí. Y eso lo dicen de una forma natural y sin insulto. claro, Para claro. nosotros aquí en Guatemala, decirle a alguien échese ahí es bajarle a nivel de animal y uno le dice al perro, Ah, échate, al gato, échate. O sea, ese ay, término para nosotros claro. no es para el trato con una persona. Entonces, Ujú, hasta ese tipo de expresiones, y entonces cuando tú transmites un mensaje, cuando tú publicas un contenido, debes de tener muy, muy en cuenta el contexto, lo actualizado, lo real, no pseudoversiones, no algo tibio, me voy en el alambre, voy a quedar bien con lo político, pero bien con lo científico y me voy a atrever a eso, no aplica porque tú no sabes a qué público vas a llegar y todos nuestros contextos son muy diferentes, Luigi. Entonces sí debemos tener esa cautela y ese cuidado para que de esa forma, tal cual tú dices, dentro de los comentarios pertinentes, tengamos de verdad a todo mundo como llevar ese alimento homogéneo donde signifique lo mismo en cualquier lugar. Y para ello tenemos que prepararnos, Luigi. Por eso no podemos estar improvisando, no podemos llegar sí, y traer exactamente. mensajes de buena fe, sino que debemos tener un verdadero sustento, una verdadera investigación y atrevernos a exponernos y poner en la mesa temas polémicos para que de esa polémica saquemos justo el mensaje
esencial de un contenido y que se llegue a la población que esperamos con el mensaje correcto. Porque si no, lo que hacemos también, Luis, y lo he notado en algunas ponencias, que en Ujú, algún momento somos parte, que generamos confusión. Y la confusión también hace cierto. que vulneremos derechos, que retrocedamos en espacios o que perdamos credibilidad, Luis. Así es. Claro, pues, el hecho, bueno, ahí hay bastantes problemitas ahí, porque por una parte está la diferencia de la formación que tiene la persona, ¿no es cierto? El perfil que esta persona tiene. Y de hecho, en algunos perfiles profesionales hay de repente también algunos prejuicios, ¿no? En relación a los temas que afectan, ¿no? Afectan la calidad también de la formación profesional. Eso también es claro, ¿ah? Si un eh, profesor induce a sus alumnos hacia ciertas ideas o expresiones, obviamente esos eh, futuros profesionales se convertirán también en una persona con esas incidencias, ¿no? Y entonces ahí también hay un problema. Entonces, esto, esta falta de precisión, esta generación de ambigüedad que muchas veces se da, ¿no? Incluso, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la gerontología es una ciencia, pero ya sabemos que en realidad se trabaja de manera interdisciplinar, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque no hay un, no hay un gerontólogo que pueda, que pueda abarcar todo, ¿no? Todo el espacio tan amplio que es el envejecimiento humano. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de eso? Sí, Luigi, definitivamente todos tenemos siempre una brecha de conocimiento, de aprendizaje, un vacío, porque no logramos cubrir todo el ámbito. Si tú te das cuenta, en todas las etapas de la vida, tú tienes dentro de la profesión de los médicos, dentro del área médica de la atención salud, tú tienes al pediatra, pero tienes al nefrólogo pediatra, cardiólogo pediatra, Mm, tienes al dermatólogo pediatra, oncólogo pediatra, o sea, vas teniendo las ujú, subespecialidades en cada una de las etapas de la vida. En el adulto es donde más diferenciadores y más especialistas vamos a encontrar. Y luego pretendemos que para la persona mayor el geriatra sea el que cubra todo, cuando ya es una etapa en la que la persona tiene más condiciones que va a enfrentar, hay muchos cambios y yo sí comparto, Luigi, de pronto habrá quienes no estén de acuerdo conmigo pero y no pues digo, sí, estoy de acuerdo y lo acepto, pero yo sí, sí comparto, Luigi, que el geriatra puede ser quien nos lidere a todos, quien claro, coordine al equipo multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, claro, el que podamos tener, que nos guíe, tener ese líder claro, y ese liderazgo en esta claro, persona, pero no ser quien aborde todo, Luigi, porque siempre eh, habrán vacíos de conocimiento que salen de su claro, conocimiento, de su expertise y formación, muy y importante si lo que acabas de partimos decir. de ese principio de no hacer daño, que lo tenemos como un principio básico en la ética, en nuestro juramento hipocrático, en lo que Ujú, hacemos cuando vamos a hacer una práctica, de partir de no hacer daño, ahí, Luigi, es donde debemos, cada uno de los que estamos cerca de la persona mayor, debemos tener esa conciencia de la gran limitante de conocimiento que enfrentamos y atrevernos en cualquier espacio o instancia a pedir auxilio, a hacer la interconsulta, a poner una solicitud de apoyo para poder alcanzar las metas, porque Luigi, en la medida que tú te atrevas a aceptar tus limitantes y a poder dar el espacio al experto en ese segmento que tú no puedes hacerlo,
vas a brindar una mejor atención y vas a tener Ujú. en mejores condiciones biopsicosocioespirituales a la persona mayor. Pero debemos tener en cuenta todo, porque a mí me ha pasado, Luigi, que me Mm. encuentro con profesional, ay, sí, pero yo en el psicólogo, ahí sí no. No, yo en el terapeuta, esas son cosas que solamente se las inventan. O sea, acepta algún tipo de áreas de la multidisciplinariedad, pero demerita otras. Y creo, Luigi, que Ah, no, pues. desde la persona que asiste en casa, haciendo la limpieza, manteniendo en orden la casa, teniendo objetos en lugar precisos y todo, hasta el más alto experto en un área que le brinde atención, todos deben mantener comunicación y todos deben saber cuáles son las metas y objetivos con la persona, porque ahí va a ser la forma en que todos sumamos a esas metas y objetivos y ahí es cuando la única ganadora va a ser la persona mayor porque va a ser cada acción que hagamos un punto o una acción que nos lleve a acercarnos a resolver, prevenir o facilitar un proceso que va a llevarlo a que esté Excelente. en mejor calidad de vida y condiciones, Luis. Claro, ahí ya se está formando un verdadero equipo gerontológico, porque definitivamente ya sabemos que la gerontología no puede ser abarcada por un solo tipo de profesional. No puede ser posible. Entonces se necesitan las especializaciones, los conocimientos especializados de diversos profesionales para que se pueda aplicar, ¿no es cierto? En todos los aspectos. Así que por eso es que hoy en día pues hay trabajadores sociales con máster en gerontología, ¿no? Enfermería, hay enfermeras que tienen también estudios gerontológicos y es múltiple, ¿no? Y ahora últimamente ha entrado otro grupo de profesionales que no participaban más bien del ámbito gerontológico, pero todavía para mí es un tema todavía que tenemos que ir viendo, ¿no? Hacia dónde va eso también, porque obviamente cuando hay algo nuevo, nosotros tenemos que ver si las cosas están yendo correctamente también, ¿no? Porque últimamente, como yo te digo, hay ahora ingenieros, marqueteros, hay varias profesiones nuevas que se están vinculando a la gerontología y la cuestión no es que nosotros no vamos a tener prejuicios, por supuesto que no, pero sí revisar, revisar qué es lo que se está publicando, qué es lo que se está diciendo realmente, cómo se está utilizando las teorías, las ideas y en algunos casos hay que recordar una cosa. Mira, ah, bloquea la cámara, un ratito, un ratito. Vamos a abrir tu cámara. Ahí está. Ya, ya puedes abrir tu cámara. Sí. Entonces yo tenía eso es lo que yo veo, que hay profesionales nuevos, pero esos profesionales nuevos, ¿qué mensajes están llevando? ¿Cuáles las tendencias? En algunos casos probablemente va a ser limitada por muchos aspectos, ¿no? Porque es algo nuevo y tiene que evolucionar, tiene que desarrollar, y por lo tanto nosotros no deberíamos ser prejuiciosos, pero sí cautos, a mí me parece, ¿no? No prejuiciosos, pero sí cautos. Es decir, revisemos, a ver qué es lo que están diciendo, qué es lo que están manifestando, por dónde están llevando las cosas, ¿ah? Pero entonces, a eso es importante. Porque ahorita si tú entras al LinkedIn, a todas partes, hay muchísima información, increíble cantidad de información. Algunas de ellas muy interesantes, otras que pueden resultar algo confusas, pero hay un montón. Entonces, eh, yo creo que necesitamos tener siempre, por eso es que yo la vez pasada me referí a un cierto escepticismo sano, ¿no? Que, que para mí el escepticismo sano significa es simplemente no creer, simplemente porque alguien te lo dice, o simplemente
siempre ser cauto, siempre cuidadoso, es decir, allá alguien te está contando una cosa que es interesante, pues escúchalo, analízalo, ¿no? No te creas algo porque, incluso porque puede tener diplomados, porque tiene muchos estudios gerontológicos. No, ni siquiera en eso. Tú fíjate qué es lo que dice, qué es lo que te informa. Amiga, eso es un tema importante. Mira, yo veo a veces hay gente que, que no tiene una carrera profesional extensa, que no tiene bastantes años, pero cuando los escucho hablar, los percibo que están en esa línea bastante actualizada, que están al tanto de lo que sucede y encontramos mucha coincidencia con ellos también. Es decir, así como también debe haber un sector conservador, seguramente también, que prefiere que las cosas estén ya controladas desde un ángulo que ellos ya les pareció bien y se acabó, ¿no? O sea, y ese es el tema. Y por eso es que cuando hacen sus exposiciones, muchas veces hacen simplemente afirmaciones y estas afirmaciones ya no las sustentan. ¿Por qué? Porque para ellos eso ya es algo. Es un axioma, pues, o sea, yo creo que ya, ¿para qué voy a estar sustentando yo que el niño va a nacer de la concepción? Y eso ya se supone que es algo lógico, ¿no? Y desde el punto de vista de la lógica, y sin entrar todavía a la parte científica, yo te diría que, o sea, de la parte lógica nada más, ya tiene problemas y dificultades, porque primeramente, en los primeros años de la vida, todo es reforzamiento del sistema. El sistema inmunológico se va fortaleciendo a medida que el niño va creciendo y se vuelve cada vez menos vulnerable, ¿no? Menos vulnerable porque ya se va, al fortalecerse, van desarrollando ya la capacidad para caminar, o sea, todo es para arriba. O sea, ahí yo veo una cuestión lógica que yo cuestiono. O sea, ahí yo veo que el niño es todo para arriba. Y es indudable, así nosotros lo querramos decir que no, cuando ya tenemos cerca de los 30 años, ya hay ciertos ya efectos que ya se comienzan a notar, ¿no? De envejecimiento. Entonces, eso es bastante claro y es lógico, pues. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos, esto ocurre no solamente en el ser humano, también en los animales es igual. Un animal llega a su pleno y desarrollo, ¿no? Y de ahí ya comienza también un declive, ¿no es cierto? Es igual. O sea, de alguna forma nosotros todavía somos parte de la naturaleza. O sea, hemos trascendido la naturaleza, ¿no? Pero somos naturaleza, ¿te das cuenta? Porque si no, pues seríamos inmortales, algo así. No, entonces, viéndolo desde este punto de vista, entonces hay una falta de lógica en la teoría, solamente con análisis lógico, nada más, sin necesidad de aplicar otras cosas más. Porque si tú quieres ya hacerlo, caramba, con biogerontólogos, que hay mucha controversia ya, ¿no? Entonces, es que también hay cosas que también, Karina, deberíamos ver que también este tema, ¿sabes de cuál? La conveniencia. Algunos ven esta teoría en el sentido de que eso puede fomentar, digamos, una mejor adhesión de las personas hacia el envejecimiento o algo así como que eh, tuviéramos, claro, es decir, al decir que todos estamos de envejecimiento, estamos tratando de lograr que las personas se sientan como que son todos partes de ello. Y qué bonito, es una filosofía muy bonita, claro. Un poco, parezco un poco irónico yo, pero
Bueno, claro, me parece así. Yo entiendo que eso resulta muy conveniente, por decirlo así, ¿no? Para motivar a las personas. Todos somos parte, todos, nada. Pero ya hemos explicado por qué no es así, por qué no es así. Entonces, y entonces cuando vemos ahora vemos a la gente bien intencionada, por supuesto, profesionales bien intencionados, que vienen con un entusiasmo radiante a hacer su trabajo, maravilloso. Pero también estas personas vienen ya de una formación determinada, ¿no es cierto? Y esta formación es distinta en cada universidad, no solamente en cada país, porque de país a país también hay diferencias. Y todavía a eso le agrégale que no tienen la misma universidad, que también tienen otros enfoques y otras cosas, al final de cuentas te va a hacer la cosa más complicada todavía, más complicado, es más complicado ponerse de acuerdo, ¿no? Y por eso es que yo digo que a veces ha ocurrido en la historia de la ciencia que algunas personas que venían de otra ciencia entraran a revolucionar la otra. O sea, introducía un contenido o algo o un elemento que de repente les dio a las personas, hoy comenzar a pensar en eso y la ciencia esta se revolucionó, comenzó a desarrollar de otra manera, porque un advenedizo de la ciencia dijo esto y esto está interesante y al final de cuentas se transformó, ¿no? Entonces ahí, pero hay que llevarlo pues con mucho cuidado. A ver tu comentario. Sí, y mira, pues tratando de tener como bases para que hagamos un análisis real, dentro del punto de vista biológico, Luis, si tú te vienes a dar Sí, cuenta, el envejecimiento, tenemos nueve edades exactas, pero en claro. promedio, por ejemplo, si nosotros partimos de que el colágeno es la parte orgánica que nos da sustento, nos estabiliza, nos permite tener firmeza articularmente, estar sano y bien. Más o menos hablamos que a partir de los 25 años empieza a dejar de existir esa formación como nueva o esa formación espontánea, clara y abundante de colágeno y eso empieza a frenarse. Sin embargo, Lili, hay muchos estudios que te hablan de oleadas de envejecimiento según la edad. Entonces, tú puedes hablar de una primera oleada a los 34 Ujú. años promedio, una segunda oleada a los 44 años promedio y la tercera oleada que va en ese entorno de ese número mágico de los 60 años. ¿Qué pasa a los 34 años? O sea, ¿qué es lo que nosotros vivimos? Es justo cuando inicia esa falta de capacidad de reparación del ADN, es cuando ya nuestro ADN empieza a tener fallas en reparación y ahí Ujú. es donde decimos, bueno, la persona ya está teniendo cambios de envejecimiento porque su ADN no se repara. Sin embargo, esto, dependiendo de la calidad de vida, la genética, estudios y todo, pues puede mantenerse y puede variar por más tiempo. Pero a los 44 años, ahí, Luigi, ya tenemos cambios en la piel, Claro, ahí ya claro. empezamos a tener estos quebrecitos que ya no cambian, es Sí, el negocio de las cremas, que ya nos claro, venden la sí, crema sí. rica en colágeno, polímeros y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ahí sí ya la barrera dejó de tener sustento, ya no es el colágeno, ya no hay ADN reparando y es más evidente un cambio de algo que ya no regresa a como estaba antes. Entonces ahí puedes tú mantener, pero no tiene un retroceso. Pero a los 60 tenemos tristemente ese promedio de nuestro cambio de proceso inmunológico, cuando ya perdemos esa defensa
alta a infecciones, a ataques externos de microorganismos, a situaciones de estabilizar nuestros sistemas generales. Y acá es donde si la genética, si ese 11% genético, diabetes, hipertensión, aunque hayamos tenido todititos los esquemas de prevención muy buenos, si nuestra parte inmunológica acá no se encuentra al 100%, justo es en esos 60 años promedio, siempre no estamos hablando de una edad que cumplo 60 y mañana mi sistema inmune se deteriora, eso no, pero es en Ujú, ese entorno de edad en la que empezamos a enfrentar todos esos cambios que nos afectan. Sistema de defensa, fallo renal y el metabolismo, principalmente a los carbohidratos. Si somos mujeres, ahí se nos agregan los cambios hormonales y eso nos hace un poco más de cambios trascendentes. Y a esto, si nosotros no tuvimos una adecuada salud mental, ahí, Luigi, adicionamos todo lo psicosocial que tiene que ver con esa estabilidad. Entonces, ujú, Luigi, justo lo que tú dices, vamos a conocer cómo se van dando ese uso de cada uno de nuestros sistemas, cómo va evolucionando y es de esa manera como nosotros podemos acotar o no una expresión, un proceso y dentro de todo lo que nosotros podamos enfrentar, entonces debemos crear planes y programas de prevención teniendo antes de los 25 manejar, mantener, producir colágeno, conocer cómo yo puedo facilitar a los 44, 45 tener toda esa parte de hidratación, nutrición, cuidado, desde antes de los 25, el uso de ese claro, claro, protector solar para que el sol no nos haga un daño, la piel no se claro. arrugue, no se envejezca. Y aquí es donde tú vienes a darte cuenta, Luigi, que nuestra medicina preventiva se va a lo catastrófico, a lo Ujú, enfermante, a lo genérico, pero no se va al mantenimiento de nuestro colágeno, de nuestro ADN, ujú, de nuestra piel y de nuestro sistema inmunológico. Entonces, en la medida que nosotros no aprendamos a cuidarlo y mantenerlo en buen funcionamiento por más tiempo, los cambios de envejecimiento pues van a ir apareciendo en estos promedios de edades, ¿verdad, Luis? Entonces, sí es muy de reflexión que estemos atentos, alertas, pero por sobre todo que estemos conscientes de qué cambios son los que vamos a enfrentar y presentar. Y a eso es a donde debemos orientar nuestros planes de educación, nuestros planes preventivos y todas las acciones que vayamos trabajando en el día a día. así es, bien, ¿eh? Sí, estaba viendo entonces el tema. Bueno, a veces uno habla de lógica, uno habla de evidencia científica y la gente dice, ah, pero ¿dónde está el humanismo? Pues también lo estamos considerando. Es decir, nosotros estamos considerando el humanismo en el sentido de que de ese servicio ¿no? Ese servicio, y por qué no decir amor, ¿no? Pues las relaciones entre las personas, todas estas, de una convivencia social pacífica y agradable, que también es importante fomentar, ¿no? O sea, por un lado, tenemos que ser en nuestro pensamiento científico, lógico, y buscar la evidencia científica que nos sustente lo que nosotros afirmamos, lo que nosotros creemos que es así, pues tenemos que demostrarlo. Eso está clarísimo. Y ahora, esto no está reñido con el compromiso del servicio humanitario, es decir, en Uh cualquier -huh. situación. Eso no está reñido para nada. Eso quiere decir que porque yo soy científico y yo no tengo el tema, no, no tengo nada que ver con el tema de los derechos, ¿no? En realidad todo está unido. ¿Por qué? Porque la salud no funciona si no hay servicios.
Claro, Ujú. si no se implementan servicios de salud, entonces no puede haber salud. Entonces, igual también, si las personas no tienen los derechos suficientes para utilizar las áreas verdes, los parques, y no puedan caminar en lugares agradables, entonces también su salud va a ser afectada. Hay una acá está la interacción total, acá está todo, todo. Y entonces, y si queremos vivir de una manera pacífica, respetuosa y con derechos, eso ya está en la lógica misma del ser humano, de construir una sociedad humana. Ya desde ahí tenemos que partir, ¿no? Ese es algo absolutamente lógico. No, no podemos estar viviendo todo el tiempo en guerra, ¿no? Entonces, y por lo tanto, tenemos que entender que sí, en la gerontología debemos verla como un tema absolutamente que abarca todos los aspectos de la vida humana. Y como ustedes saben, si bien es cierto, aquí hemos dicho el envejecimiento no es que está desde que nacemos, ni no eso, no. Lo que estamos diciendo es que sí, debemos tomar en cuenta todas las etapas de la vida. Debemos tomar en cuenta el ciclo de la vida. Es decir, entender que esa persona que todavía no está envejeciendo, pero que ya está en camino, tiene que ser una persona que vive de una manera digna, una manera adecuada, y por lo tanto, en la siguiente etapa de la vida también va a mejorar. Estaba, a ver, Karina. ¿Ya volviste o no volviste? Allá está volviendo. Allá justo en esta parte estaba diciendo eh, que era necesario recordar que si bien es no o sea, si bien es cierto, las personas no necesariamente están envejeciendo desde que nacemos, pero sí está claro que todas las etapas de la vida son importantes para el futuro del envejecimiento. Desde que naces, desde que seas concebido, por supuesto que sí, todo el tiempo. O sea, mejor dicho, toda nuestra sociedad debería trabajar con una visión, un enfoque preventivo, entender que todas las etapas de la vida están relacionadas una con otra. Si esa persona que no hizo la actividad física probablemente va a tener problemas serios cuando sea mayor, ¿no? Va a tener probablemente más posibilidad de tener artrosis, artritis y otras cosas así, porque parece que las personas que se mueven tienden a tener mejor desarrollo del colágeno, no sé, eso lo puedes decir tú mejor que yo porque tú no manejas el tema, pero esto es lo que queremos decir entonces, que deberíamos pensar de esa manera, o sea, más allá del hecho de que esa persona crea que efectivamente el envejecimiento comience de la concepción o no lo crea, igual tenemos que hacer las políticas públicas orientadas por todo el ciclo de vida, entendiendo que una etapa va a influir sobre la siguiente. Por eso que la gerontología tenía que estar en los colegios, debería estar en los institutos, en las universidades, en las empresas, y todas las cosas cambiarían muchísimo, podrían mejorar muchísimo. Pero no hay tampoco la intención de hacerlo. ¿Dónde has visto en un país que diga que siquiera van a tomar en cuenta política pública a partir de 30 años? No, tampoco, ni siquiera eso. No, no hay nada de eso. Se supone que nosotros solamente vamos a ver Claro, hay una persona que tiene más de 60 años, claro, puede estar en buenas condiciones físicamente porque se ha cuidado, pero muchísimos no se han cuidado como él y por lo tanto no va a ser la mayoría, sino va a ser minoría. Entonces ahí nos crea un problema grande y
fomenta el edadismo también. ¿Por qué? Porque al no llegar estas personas en buenas condiciones, ¿cuál es la mirada de los jóvenes? Terror ante la vejez. Ay, voy a estar Ujú. caminando así como mi abuelita que camina así. Entonces ya el edadismo se va fomentando. Por eso es que yo creo que tiene que haber una corriente de pensamiento que oriente de esta manera más radical las cosas, como ahora no se están haciendo. Yo no sé, la verdad, qué mal va a ser el hecho de que puedas disponer un poco de educación gerontológica en las diferentes etapas de la vida. ¿Qué opinas tú? Ya que nos quedan unos minutos todavía. Mm, Sí, Luigi, yo considero que, mira, duele el tema y te lo digo porque yo sí, trabajo con niñez acá en mi país, claro, que el solo hecho, deja que demos el curso, que eso ya es pedir un claro, espacio tan amplio y grande. El sí, hecho de la actividad física. Acá en mi país se han dejado de formar maestros de educación física, por lo tanto mira, ya no hay profesionales muy, para que puedan brindar este tipo de espacio a la niñez a nivel de su formación. Y en muchos lugares, Luigi, el tema de la educación física se reduce a que jueguen media hora fútbol, corran media hora, hagan, pero deja de ser una acción pro vida y pro salud, cuando ujú, tú sabes que por lo menos por día debemos movernos de media hora a 45 ujú, minutos y en la niñez esto debe ser más, entonces debiéramos tener no todos es. los días por lo menos 45 minutos de una, eh, un espacio dirigido, orientado y claramente llevado para calidad de vida, no para que este Ujú, niño sea maestro de educación física, deportista de alto rendimiento, no sino necesariamente, para claro. que este niño tenga calidad de vida. Ujú, Entonces, Luigi, es triste que nos demos cuenta que lo que suma a la vida, nosotros también teníamos en mi época, y estamos hablando de hace 50 años que nos formamos a nivel primario, teníamos una materia que se llamaba Salud y Seguridad, que te ujú, enseñaba acciones de lavarte las manos, de cuidarte y de hacer. Esas materias ya no existen, Luigi. O sea, ahora hacen eh, programas integrados, pero dentro de esta integración, mucho de lo básico y fundamental, porque ¿de qué se mueren? La mayoría de niños en Guatemala de enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias. Y estas, con ujú. el solo hecho de lavarse las manos, disminuimos en un Ya se va, 70% claro, su incidencia. Entonces, muchísimo. ¿cómo puedes tú hablar de un paisano, de educar con orientación a calidad de vida, de llevar salud, si dentro de tus metas, acciones y contenidos tú no tienes acciones concretas, contenidos claros y espacios que permitan que la persona de manera integral en su etapa de niñez se desarrolle, aprenda, se fortalezca y lleve a tener Ujú. acciones preventivas? Tú lo dices, que tengamos a los 30 años políticas, Luis, pero si ni a los 50 las tenemos, o sea, No, no, pues no hay, pues no, lamentablemente no tenemos las no políticas. existe, no existe. Entonces es complejo, Luigi, ver Sí. cómo la longevidad se vuelve una amenaza hacia la calidad de vida, un negocio para las industrias de la salud, un negocio para quienes ven cómo el dar un servicio a persona mayor puedo yo cubrirlo y ser un medio Queda más deshecho, pues. fuerte, una condición, pero nunca velar por la salud de este colectivo sea una meta o alguien de alguien en algún momento, porque no somos un objetivo traza de meta real, ni de políticos, ni de servidores públicos, ni de servicios de salud, ni de educación. No tenemos estos contenidos que nos Ujú. enseñen de verdad a crear, formar y desarrollar seres humanos longevos, sanos, activos,
felices y participando. No lo tenemos, Luigi. Y los que vamos buscando esos espacios, pues vamos logrando mejorar alguna de las áreas, vamos logrando tenerlo, pero va de la intención individual y buscando y peleando contra corriente. Parecemos salmones, Luigi, porque vamos contra Sí, grandes corrientes hacia sí, arriba, ya que todo lo que nos lleva es a que perdemos valía, perdemos capacidad laboral, perdemos espacios para poder participar, ya después de los 50 no te dan trabajo, no sí, te es permiten otro el problema. poder Sí, participar sí, y al no tener tus radismo recursos laboral. para poder tener calidad de vida, pues entonces obvio que te vas a enfermar, vas a desnutrirte, no vas a poder pagar un gimnasio, no vas a poder tener Claro, techo, casa, comida y eso va a deteriorar tu condición, pero sí nos es. volvemos una carga para país y el Producto Interno Bruto que en nuestra acción puede mejorar y subirlo de un 3 a un 4%, se vuelve una carga mayor del 7% por todo lo que implica el cuidado de una persona mayor dependiente, ¿verdad? O sea, no tenemos tampoco esa visión política real de ver en números lo importante que es apoyar, abordar y fortalecer a las personas mayores para que de esa manera, como país, no se siga viendo a la persona mayor como una carga económica y social, Así Luis. eso es importante. Entonces, para finalizar, sí, estaba recordando que efectivamente en el tiempo que yo fui estudiante, hacíamos 1 hora de ejercicio y 1 hora de deporte. O sea, eran Mm. 2 horas. La clase de educación física duraba 2 horas, 1 hora de ejercicio. Y felices porque en la segunda, sobre todo por la segunda parte, ¿no? Donde podíamos jugar también, ¿no? Hacer deporte también. Y participaba yo en todo, en todo. Y no era de los flojos que se echaban al suelo cuando el profesor miraba, no, miraba para otro lado, ahí los flojitos, porque, sí, ¿no? Sí, algo así. También para cerrar este tema, eh, hay una cuestión que también a veces se percibe es una visión algo clase, no sé cómo decir, de muy clase media de las imágenes relacionadas con la longevidad. Cuando yo veo, o sea, no veo personas ahí que sean agricultores, que sean personas así de un entorno más sencillo, sino yo veo personas así todas con citadinos. Entonces me parece que también ahí estamos, no sé, no me parece correcto. Y lo estamos vinculando, o sea, como, esto podría ser malinterpretado. Yo no lo voy a interpretar mal, pero hay que ver desde otras perspectivas y entender de que esto puede ser mal interpretado. Es decir, que la nueva longevidad prácticamente sería algo que solamente está accesible a personas de clase media, ¿no? O algo o que se acerque a lo que es el término de clase media. Y los demás, ¿qué nueva longevidad tienen? O sea, ¿realmente tienen una nueva longevidad esas personas? Es complicado. Esa es la realidad. No podemos mentir acá. Muy bien, te agradezco mucho, Karina. Yo creo que ha sido una comparación muy interesante y ya nos vemos en la próxima reunión. Pero, Dios. Bye.